Buenos días, compañeros y profesor. En esta ocasión vamos a realizar la exposición de lo que es la tarea uno del curso de instalaciones eléctricas. Siguiente. Bueno, los integrantes de mi grupo lo conforman Luis Chávez, Aaron Netzer, Kenneth Quesada, Josué Sarria y Marlon Umaña. Como parte del desarrollo de los ejercicios, la metodología va a ser de hacer la explicación lo más detallada posible, mostrando de dónde vienen en base al código del NEC y el desarrollo paso por paso de cada uno de los ejercicios. En este caso, el ejercicio uno, que era un ejercicio que se debía inventar, por así decirlo, que contemplara cada uno de los criterios que decía el enunciado. En este caso, bueno, decidimos inventar este que contempla en una compañía productora de jugos que tiene un total de 4 subalimentadores en las siguientes características. Las características son las que se muestran en el recuadro, que son 4 subalimentadores. Cada uno tiene su potencia instalada, que son en kilowatts. Se tiene un factor de potencia y un factor de demanda. Añadido a esto, se tiene un factor de diversidad de 1.2. Entonces, esos son los primeros criterios que vamos a utilizar para calcular los restantes. Siguiente. En el punto A, lo que se pide es cuál es la demanda máxima individual y demanda máxima global del sistema, ya para ir calculando cada uno de los criterios que se buscaban en este ejercicio. Lo que es la demanda máxima individual de cada subalimentador, básicamente es realizar una multiplicación entre el factor de potencia y el factor de demanda. En este caso lo realizamos para el subalimentador 1, 2 y 3. Y estas serían las demandas máximas individuales. Siguiente. Como parte de la demanda máxima grupal, la demanda máxima, sí, global, por así decirlo, se utiliza el factor de diversidad, que este es igual a la sumatoria de la demanda individual entre la demanda global. En este caso, básicamente lo que hicimos fue primero tener las demandas individuales en términos de kVA para obtener también la demanda global en esa unidad. Entonces, el factor de diversidad ya lo habíamos tenido como un valor de enunciado, y la sumatoria de demandas máximas individuales ya las habíamos obtenido en el paso anterior. Y realizando el despeje obtenemos las demandas máximas globales, que en este caso es 229.45 kilovoltiamperios. Siguiente. En el punto B, para seguir obteniendo lo que son cada una de los cálculos, se pide lo que es la factor de demanda, que este se saca de la demanda máxima global entre la carga instalada. La demanda máxima global es el valor que venimos recién conociendo, calculando. Y la carga instalada básicamente corresponde a el valor que habíamos obtenido o que se tenía a un inicio de potencia instalada entre lo que es el factor de potencia. Entonces, en este caso lo que hicimos fue obtener ese valor ambos en el numerador y denominador en kilovoltiamperios. Se tiene que tener cuidado en esa parte. Y el factor de demanda en este caso es 0.67. Siguiente. El último tramo ya del ejercicio es un cálculo del factor de carga y factor de simultaneidad, y se contempla un valor de 800 kilowatt hora mensual como, como valor ya dado, digamos, del ejercicio. Entonces, en este caso, bueno, lo que tenemos es una demanda máxima del sistema, que es la demanda máxima individual entre el factor de diversidad. Ya ahí fue como obtuvimos el 192.29 kilowatts. Cabe recalcar que como es en kilowatts, el, el consumo, por así decirlo, todo hay que trabajarlo en kilowatts. Entonces, por eso es el que se determina primero el factor de carga utilizando el consumo que ya se conocía en kilowatts, y por eso fue que se sacó el 192 en kilowatts,
para tener unas mismas unidades. Y en este caso se asume una jornada laboral, perdón, de 9 horas en 30 meses para sacar el consumo mensual, porque el dato original era 800, era mensual, y podemos obtener el factor de carga que es 1.54. Y ya por último tenemos el cálculo del factor de simultaneidad, que se determina con la demanda máxima del sistema entre la demanda máxima individual. Estos datos los venimos recién sacando, lo que es el 192 en esta filmina, y la sumatoria de abajo ya la hemos obtenido de las primeras partes de los cálculos. Entonces simplemente realizamos la sumatoria de ambos criterios en kilowatts y sacamos el factor de simultaneidad. Siguiente. Luego tenemos lo que es el ejercicio 2, el cual nos dice que tenemos el diseño de un alimentador principal trifásico balanceado de 4 hilos, 440 voltios, 254 de 35 metros de largo, y se requiere utilizar como máximo un calibre de conductor 4 ceros AWG. Esto con el fin de facilitar la instalación del cable por un único ducto EMT que tendrá el alimentador. La carga instalada total a ser servida es de 210 kVA con un factor de potencia global de 0.91 en atraso, donde el 30% de esta corresponde a carga continua. El circuito ramal más crítico de este alimentador principal presenta una caída de tensión del 2,75%. Según su ubicación, la temperatura ambiente que se debe emplear para el diseño es de 36 grados Celsius. Y se nos solicita calcular lo que se nos muestra en la siguiente lista de preguntas. Siguiente, por favor. Entonces, para el punto A, debemos de calcular cuál es el calibre del conductor AWG con chaqueta THW que nos vamos a requerir para este diseño. Lo primero que vamos a hacer es calcular la potencia compleja en términos de la carga activa y la carga no continua. En el caso de la carga continua, decía en el enunciado que era el 30% continua, entonces lo multiplicamos por el 30% y debemos de multiplicarlo por un 1.25 por lo que establece el NEC en el código 210.19. Y eso nos da una potencia compleja de 78,75 kVA. Y para la carga no continua, simplemente multiplicar el 210 de carga que teníamos inicialmente enunciado por el 0,70 restante, que es lo que faltaría para completar el 100%. Y eso nos da un 147 kVA. Siguiente, por favor. Posteriormente vamos a calcular lo que es la carga total instalada del sistema, que va a ser la suma de las cargas calculadas previamente, que en este caso nos da 225,75 kVA. Posteriormente vamos a calcular la corriente de línea, como se muestra con la fórmula dada en pantalla. Nada más es de sustituir el valor de potencia que obtuvimos previamente con el voltaje de lado de alta tensión del enunciado, que es de 440. Y eso nos da una corriente de 296,22 amperios. Siguiente. Debemos de considerar que en el enunciado se nos indica que tenemos una temperatura ambiente de diseño de 36. Y dado que la corriente de línea que obtuvimos es mayor que 100, debemos de buscar en la columna de 75 según lo que estipula el NEC en los códigos. Utilizamos la tabla 310.15b2a para determinar lo que es el factor de temperatura de corrección que vamos a aplicar para dar una temperatura de 36. En este caso nos da 0.88 y dividimos la corriente que calculamos previamente entre este dato. Con este dato de línea no podemos seleccionar porque está sobrepasando el calibre máximo indicado en el problema, que era 4 ceros AWG. Entonces tenemos que realizar un factor de agrupamiento. Además que tenemos los conductores agregados en un único ducto, lo que nos obliga a hacer este factor. En la siguiente filmina lo vamos a mostrar cómo. Siguiente, por favor. Entonces buscamos en la tabla 310, 15b, 3a, el factor de agrupamiento para lo que son de 4 a 6 conductores o de 7 a 9, en el caso de que si vamos a utilizar 2 conductores por fase o 3 conductores por fase. Para el primer caso, asumiendo que vamos a diseñar con 2 conductores por fase, vamos a utilizar lo que es de 4 a 6, que nos da un factor de 0.80. Y lo multiplicamos por 2 porque son 2 conductores por fase. Y el factor de temperatura no puede faltar. Eso nos da una corriente de 210,38. Ya con esto sí podemos seleccionar lo que es un calibre adecuado. Pero también vamos a valorar el caso que sería cuando tenemos 3 conductores, que es básicamente hacer lo mismo, nada más que ahora tenemos que multiplicar por 3 y utilizar el factor de agrupamiento correspondiente, que es de 0.70. Y con eso nos da un 160.29 amperios. Siguiente, por favor. Entonces, buscamos en la tabla 310.15b16 en la columna de 75, porque las corrientes están dando mayor que 100, y escogemos un calibre 2 ceros
con 3 conductores por fase, ya que este soportaría la corriente que calculamos previamente. Siguiente, por favor. Ahora vamos a realizar lo que es la verificación por caída de tensión. Para eso vamos a ir a la tabla 9 del capítulo 9 a escoger los valores de reactancia y resistencia asociados al calibre de 2 ceros, que fue el que escogimos para el ejercicio. Entonces ahí obtenemos los valores remarcados en un cuadro en rojo en la filmina y utilizamos la fórmula de la impedancia para calcularlo, con el factor de potencia del sistema, que es de 0.91, como se indicaba en el enunciado. Al sustituir los valores en la fórmula, obtenemos que la impedancia es de 0,3736 ohms por kilómetro. Siguiente. Una vez obtenido esto, aplicamos la fórmula de caída de tensión, sustituimos los datos, donde la Z es la impedancia que ya calculamos, la corriente de línea es la corriente que pasa por cada conductor, entonces tenemos que tomar en cuenta y tener cuidado con ese detalle porque eso puede llegar a confundirse. El voltaje ya lo conocíamos y la longitud del alimentador principal también ya se daba. Y eso nos da una caída de tensión de 0,8250%. Ya con esto podemos ver que este es inferior al 3%, por lo que cumple lo que establece el NEC en el código 215.2A1B. Pero también nos dicen que el ramal crítico tiene una caída de tensión de 2,75. Entonces, a la caída de tensión que teníamos, le sumamos este valor y nos da una caída de tensión total de 3,5750%. Lo que también está cumpliendo lo que estipula el NEC, ya que es inferior al 5%, como lo establece en el código mostrado en pantalla. Es el mismo que el anterior. Luego vamos a determinar cuál es el diámetro del ducto MT que tenemos. Para eso vamos a ir a la tabla 9, en la tabla 1 del capítulo 9, y vamos a seleccionar lo que es, como tenemos más de 2 conductores, porque escogimos 3 por fase, vamos a decir que tenemos un área transversal de más del 40%. Y en la tabla 5 del capítulo 9 vamos a escoger lo que es el área que se le asocia a un conductor de chaqueta THHW con un calibre de 2 ceros AWG, que en este caso, como podemos ver en la tabla, es de 169.3 milímetros cuadrados. Y para calcular el área efectiva que va a estar comprendida en el ducto, hay que multiplicarlo por 12 conductores, ya que tenemos 3 por fase, tomando en cuenta la presencia del neutro. Y eso nos da un área de 2031,6 milímetros cuadrados. Siguiente, por favor. Ya con eso vamos a la tabla 4 del capítulo 9 y seleccionamos lo que es el diámetro del ducto, que en este caso va a ser de 3 pulgadas, ya que es el que presenta el área superior a la que obtuvimos en el resultado. Siguiente, por favor. Ahora, para la pregunta C, nos piden que volvamos a recalcular el ejercicio, pero ahora considerando que tenemos un factor de demanda máxima en el sistema de 0,78. Entonces, el procedimiento que vamos a emplear es prácticamente el mismo, nada más que la corriente de línea que ya habíamos calculado, hay que multiplicarla por ese 0,78 para ajustarlo a lo que es la demanda que va a consumir la carga con ese factor de demanda que estamos utilizando. Eso nos da un 231,0516 amperes. Siguiente, por favor. Una vez hecho esto, vamos a aplicar lo que es el factor por corrección de temperatura. Sucede exactamente igual, la corriente es mayor que 100, entonces cogemos en la columna de 75 la misma temperatura de 36 en la misma tabla y obtenemos el mismo valor de 0,88. Realizamos la división y obtenemos ese dato. Posteriormente vamos a volver a reagrupar y vamos a asumir por 2 conductores por fase, multiplicamos por su factor de agrupamiento correspondiente, los 2 conductores, el factor de temperatura y la corriente que obtuvimos, y eso nos da una corriente de línea de 164,09. Y para 3 conductores por fase, igual lo multiplicamos por el 0,70 y por los 3, y eso nos da una corriente de 125,03 amperes. Con esto ya podemos seleccionar en la tabla 310 15B de 16 del NEC, en la columna de 75, porque las corrientes son mayores a 100, y obtenemos que vamos a escoger un calibre, un doble cero, AWG con la chaqueta THW para 3 conductores por fase, de la misma manera. Después vamos a verificar por caída de tensión otra vez, tomando en cuenta el mismo factor de potencia, 0,91. Volvemos a buscar en la tabla 9, el capítulo 9, pero ahora para este calibre que tenemos en este nuevo caso, sustituimos los valores en la fórmula de la impedancia y nos da 0,4295 ohms por kilómetro. Ya con esto podemos verificar lo que es la caída de tensión, sustituimos los datos, recordemos muy bien tener cuidado con la corriente que estamos utilizando, y ya eso nos da una caída de tensión de 0,7398%, lo cual está bien porque es inferior al 3% como lo establece el NEC en el código 215.2A1B. De la misma manera vamos a verificar que el ramal crítico o que la caída de tensión total del sistema está bien, entonces le sumamos a ese valor calculado previamente
la caída de tensión del ramal crítico y eso nos da 3,98%, lo cual también está bien porque es inferior al 5% como se estipula en el código. Luego nos pide calcular el diámetro del ducto MT. Entonces, de la misma manera, vamos a ir a la tabla 1 del capítulo 9 para darnos cuenta que el área transversal es de 40%, ya que tenemos más de 2 conductores. En la tabla 5 vamos a seleccionar lo que es el área en milímetros cuadrados para un conductor con calibre 100 AWG con la chaqueta THHW, que en este caso es de 143.4 milímetros cuadrados. Y lo vamos a multiplicar por 12 porque tenemos 12 conductores, ya que tenemos 3 conductores por fase, según lo que se definió anteriormente. Eso nos da un área de 1720,88 milímetros. Siguiente, por favor. Con esta área vamos a buscar en la tabla 4 del capítulo 9 y escogemos el diámetro del conductor que se nos adecua, que en este caso también va a corresponder a 3 pulgadas. Por último, la última pregunta nos hace alusión a hacer una comparación de los resultados obtenidos en el punto D y C. En este caso, lo que podemos concluir es que, dado que el factor de demanda hace que la corriente en cada conductor se reduzca, ya que la carga demandada no es equivalente a la carga instalada, esto hace que en el punto D se requiera un calibre más delgado, lo que se traduce en una disminución de los costos de los materiales. Y esto no tiene ningún tipo de afectación en el diámetro del ducto MT porque con ambos casos dio el mismo resultado. Ahora bien, con el ejercicio número 3, tenemos que una cometida eléctrica subterránea de ductos para una fábrica con carga instalada de carga no continua de 300 kilovoltiamperios y 130 kilovoltiamperios de una carga continua, con un factor de demanda general de todas las cargas de 75%. Tiene los siguientes datos técnicos: trifásica balanceada, 277-480 voltios, 4 Hs, temperatura de terreno de 25, nos dan la resistividad térmica del terreno y un factor de carga de 100. Y nos piden seleccionar los conductos con chaquetas XHHW que serán utilizados en esta cometida. Nos dan consideraciones adicionales que se espera que el sistema de ductos subterráneos tengan 3 conductores individuales portadores de corriente por ducto. Además, se espera que el calibre seleccionado no sobrepase el tamaño de 4/0 MSM y la longitud total de la cometida es de 13 metros. Siguiente. Primero se debe calcular la corriente de carga. En este caso, tenemos que aplicar, como hay cargas continuas y no continuas, se debe aplicar el artículo 230.42A1 del NEC, que nos indica que la suma de las cargas no continuas más el 125 de las cargas continuas. En este caso, dividimos tanto la corriente de carga continua como la de no continua para verla un poco mejor. En las cargas continuas tenemos la potencia aparente, que en este caso es de 130 kilovoltiamperios, multiplicada por el factor de demanda, que en este caso para ambos es de 75%, multiplicado por ese 125% que nos indican. Además, se divide entre la raíz de 3 por la tensión, que sería 480, dándonos una carga continua de 146.5928 amperios. Para la corriente de carga no continua, sería la potencia aparente, que en este caso serían 300 kilovoltiamperios, por el factor de demanda, que sería 75%, entre raíz de 3 por la tensión, 480, para tener una carga continua de 270.6329. Al sumar ambas, tenemos una corriente de carga de 417.2257. Pero tenemos que tomar en cuenta un factor de corrección por temperatura del terreno, ya que en el enunciado nos habían dicho que la temperatura del terreno estaba en 25 grados. El siguiente. Como se puede ver en la tabla 310.15 B2.7 del NEC, tenemos un factor de corrección de temperatura de 0.95. Con este factor de corrección y también teniendo en cuenta, con ayuda de la figura que nos indica el enunciado, que es la B.310.15 B22, eh, tenemos que en este caso corresponde el detalle para 3 ductos individuales, corresponde al detalle número 2. Por lo tanto, buscamos en la columna del detalle número 2 el factor
de corrección por temperatura y tenemos el 0.95 que indicamos. Luego se procede a calcular la corriente de diseño, que en este caso sería la corriente de carga, entre el factor de corrección de temperatura para obtener una corriente de diseño de 439.1849 amperios. Ya con la corriente de diseño, se procede a calcular un número de ductos para la escogencia de un calibre adecuado. Con la tabla B310.15, B27, como lo había mencionado en la columna de detalle 2. Como tenemos en cuenta en el enunciado que nos dicen que no sobrepase el 4/0 MCM, vamos a tomar la corriente que viene en ese 4/0, sería 215, para calcular la cantidad de ductos necesarios para la escogencia del calibre. En este caso, vamos bajando, en este caso para el calibre. La primera es con 4/0, la segunda es con 3/0, la segunda es con 2/0 y el N1 es con 1/0. Como vemos, el 1/0 es el más delgado, pero se sobrepasa de la cantidad de ductos que nos indica el enunciado, que nos dice que es 3, se sobrepasa. Por lo que el calibre más adecuado sería el 2/0, ya que nos está dando 2.64 ductos, que está relativamente bien. Siguiente. Luego procedemos a calcular la corriente por el conductor, que sería la corriente de diseño por el factor de corrección de temperatura dividido entre el número de conductores. Entonces esta corriente por el conductor sería de 139.0752. Luego hacemos la verificación por caída de tensión, asumiendo un factor de potencia igual a 1. Entonces, la fórmula de caída de tensión sería raíz de 3 por z, que en este caso, como es factor de potencia 1, vamos a la tabla número 9, el capítulo 9, y ya que el factor de potencia es igual a 1, z es igual a r. Entonces tendríamos una z de 0.33. Luego tendríamos el L, que en el enunciado nos dicen que son 13 metros, multiplicados por la corriente que pasa por el conductor, dividido entre 1000 por la tensión. En este caso nos estará dando una caída de tensión de 0.2152%, que es menor a 3, por lo que cumple con lo estipulado en el NEC, eh, artículo 215.2a. Entonces, como respuesta final, se debe escoger un calibre 2/0 AWG con chaqueta AHHW con una configuración de detalle 2. Siguiente. Muy bien, ahora con respecto al ejercicio 4, se pide que se diseñará un alimentador principal trifásico de 380-220 voltios en una planta pequeña de productos alimenticios en la provincia de Alajuela. Esta será de dos ductos EMT juntos, que la distancia de separación entre ambos es mayor a uno de sus diámetros, y estará protegido contra la corrosión, al cual no se le corregirá el factor de potencia. Se asumirá para el diseño la temperatura ambiente de 36 grados Celsius. La planta cuenta con varias cargas de tipo trifásicas de 380 voltios y monofásicas de 220 voltios. Las podemos ver estos datos detallados en la siguiente tabla, en donde podemos ver que existen tipos de cargas continuas y no continuas, y que además va a tener fases balanceadas trifásicas y monofásicas. No obstante, se considerará que las cargas monofásicas se distribuirán en las tres fases del sistema uniformemente, por lo tanto no crearía desbalance. Se podría utilizar las mismas fórmulas para los cálculos. Además, se indica en el enunciado que una buena cuota de la carga anteriormente especificada en la tabla 1 corresponde a las cargas no lineales, por lo que habría que aplicar el criterio NEC 31015B5C, que se aplicará más adelante. Por último, el único proveedor de conductores de este proyecto ha especificado que el calibre conductor más grande que posee es de 350 MCM, por lo que eso será nuestro calibre máximo. Muy bien, siguiendo los criterios del NEC, se determinarán las siguientes preguntas.
Por lo que comenzaremos con A. Ahí pase, porfa. Que el punto A indica que cuál es el valor de la potencia total demandada por el alimentador principal y su factor de demanda máxima global. Para esto debemos calcular la potencia total demandada, por lo que calcularemos primero la carga total instalada con la siguiente fórmula, la sumatoria entre potencia sobre los factores de potencia, que se realiza de esta forma para que nos dé el resultado en kilovoltiamperios. Nos daría los 393,58. Muy bien, ahora procederíamos a calcular la demanda máxima individual, que podemos ver que se calcula de la siguiente forma. De la misma forma que ocupamos que quede en kilovoltiamperios, por lo que se realiza de esta forma. En la tabla anterior habíamos visto los valores de factores de demanda y que se están utilizando para estos cálculos. Ahora bien, para la potencia total demandada le sumaríamos las demandas máximas individuales y nos daría 286,74 kilovoltiamperios. Y finalmente, para el factor de demanda global, utilizaríamos la potencia total demandada, que la calculamos en el paso anterior, sobre la carga total instalada, que es el primer cálculo que hicimos y nos daría entonces de factor de demanda global 0,7285. Siguiente. Muy bien. Ahora el punto B nos cuestiona qué diseño de conductores y cuántos conductores por fase y qué calibre sería el alimentador principal. Para esto requerimos hacer los siguientes cálculos. El factor de carga para las cargas continuas. Hay que recordar que tenemos que utilizar el NEC 215,2A, que tenemos cargas continuas y no continuas combinadas, por lo que se deberá utilizar el 125% de la demanda que requeríamos. Por lo tanto, utilizando el 1,25 más el resto de las potencias, nos daría 332,91 kilovoltiamperios. Ahora, la corriente de línea. Simplemente tomar en cuenta que lo multiplicamos por 1000 por ser en kilovoltiamperios y lo dividimos entre los 380 voltios que nos había indicado el enunciado para darnos 505,80 amperios de corriente de línea. Siguiente. Muy bien, utilizaríamos entonces la tabla 310.15 B2A, en donde podemos ver que utilizaríamos los 75 grados y con la temperatura ambiente nos indicaron que eran 36 grados, por lo que nuestro factor de corrección por temperatura será de 0,88. Muy bien, entonces comenzaremos a probar con agrupamiento de conductores. Entonces, para 2 conductores por fase, simplemente utilizaríamos la corriente de línea que nos había dado sobre el factor de corrección por temperatura por los dos conductores. Nos daría 287,38 amperios. Y lo probaremos asimismo para 3 conductores por fase, por lo que haríamos el mismo procedimiento y nos daría la corriente de diseño de 191,59 amperios. Siguiente. Muy bien, ahora utilizaríamos la tabla 310.15B16, que la podemos ver aquí, en donde buscaríamos la columna de 75 grados Celsius que requerimos y buscaríamos un calibre que se nos adecue para nuestra cobertura y para nuestra corriente, en donde podemos ver que el que más se adecua sería el de 350 AWG, por lo que ese sería nuestro calibre seleccionado. Calibre 350 AWG con chaqueta THHW y con 2 conductores por fase. Muy bien, para el punto C ocuparíamos cuál es la máxima distancia, en metros que puede tener dicho alimentador para no superar la caída de tensión permisible. Sabiendo que la caída de tensión máxima en su ramal crítico es un valor conocido que nos dan que es de 2,95%. Muy bien, entonces utilizaríamos las caídas de voltaje, las caídas de tensión, en donde podemos ver que si conocemos la caída total y la caída de ramal crítico, podemos despejar el porcentaje de caída de tensión normal, en donde nos daría un total de 2,05%. Ahora utilizaríamos la tabla 9 del capítulo 9 para buscar nuestro calibre específico y con esto conocer nuestras resistencias y nuestras reactancias para el siguiente cálculo. Siguiente. Bien, conociendo esto, primero calcularíamos el factor de potencia global con la potencia de carga y la demanda de carga, que nos daría 0,8257. Ahora sí, ya tendríamos todos los valores necesarios para calcular nuestra caída de voltaje. Así que primero calculamos la impedancia, que nos daría 0,1982 ohmios por kilómetro. Y finalmente, para la máxima distancia, tenemos ya la caída de voltaje y todos los datos. Entonces despejaríamos la L, que estaría en la fórmula,
Y nos daría entonces que la distancia máxima para el 2,95% de ramal crítico es de 78,96 metros. Muy bien, la D es una pregunta teórica que nos cuestiona que tomando en cuenta el diseño de conductores del punto B y que en su longitud definitiva fue la calculada en el punto C, tendrá ese alimentador principal cantidad para instalar más carga monofásica a futuro y si es posible, ¿cuál sería el valor de carga monofásica si se utiliza las mismas características de carga? Si no es posible, especifique por qué no. Pues en este caso, los conductores encontrados en el punto B, los cuales serían de 350 AWG con chaqueta THHW con dos conductores, estaríamos recordando, no poseerían la capacidad para instalar más carga monofásica en un futuro, ya que presentaría un problema en su valor de ramal crítico de su caída de tensión, la cual nos habían indicado que es de 2,95%, por lo que no cumpliría lo que establece el código. Debemos recordar que el código indica que la caída máxima en todo diseño es de 5%, dado a que la caída de tensión es directamente proporcional a la corriente, por lo que aumentar la carga genera un aumento en esta caída sobrepasando el valor crítico permitido. Siguiente. Por último, tendríamos el problema 5, que cuál es el diámetro, cuál es el diámetro en pulgadas del ducto EMT que se necesita en la cometida si la chaqueta de los conductores es la indicada THHW. Muy bien, recordaríamos que en la tabla 1 del capítulo 9, como ya indicaron mis compañeros en los ejercicios anteriores, se indica que para los dos conductores en porcentaje de área transversal, este es del 40%. Ahora, la tabla 5 del capítulo 9 que tenemos aquí, indicaría que el área transversal de un conductor 350 AWG es de 384,4 milímetros cuadrados, como podemos ver que está marcado en rojo en la tabla. Muy bien, entonces utilizaríamos 4 conductores, que sería, nos daría entonces un total del área, ya sería de 1537,6 milímetros cuadrados. En este caso, entonces ahora utilizaríamos esta tabla, la tabla 4 del capítulo 9, para encontrar que el tamaño indicado, que sería el tamaño del diámetro del ducto MT, sería de 3 pulgadas, como podemos ver en esta tabla seleccionada, ya que sería para más de 2 cables y el área en milímetros cuadrados que habíamos encontrado. Bueno, ahora respecto al problema, el ejercicio número 5, este nos dice, es un ejercicio muy parecido al que explicó mi compañero Kenneth del ejercicio 1. Este nos dice que en una industria que trabaja las 24 horas, los 6 días a la semana, con un uso diario de la energía muy constante, sus días de producción, cuenta con 5 subalimentadores en un trifásico 480 277 voltios de 4 hilos. El enunciado nos da las tablas de potencia instalada y factor de potencia de cada uno, así como la de demandas en horario de los 5 alimentadores en un día. Bueno, en el punto A nos pide calcular las demandas máximas individuales y la demanda máxima global, los factores de demanda, el factor de diversidad del alimentador principal, el factor de simultaneidad y el factor de carga, los cuales vamos a ver a continuación. Estos se sacan a partir de esta tabla, con lo cual tenemos lo siguiente. Para la carga instalada, ya que tenemos la potencia activa en kilowatt, podemos dividir esta entre el factor de potencia que nos da la tabla 2 del enunciado para obtener la potencia aparente en kilovoltamperios, tal como vemos en la parte izquierda, en donde cada potencia real la dividimos entre su correspondiente factor de potencia y obtenemos la carga instalada total, la cual corresponde a la suma de cada una de los subalimentadores. Posteriormente tenemos la demanda máxima individual. Esta se saca directamente de esta tabla anterior, que corresponde al valor más alto en cada columna. Por ejemplo, en esta podemos ver que el valor máximo es de 188. Luego también tenemos que en esta es el de 74 kilovoltamperios y así sucesivamente con las otras. Lo que da como resultado es lo de la parte derecha. Luego, la demanda máxima del sistema corresponde al número mayor de la suma en horizontal de cada columna. Por ejemplo, aquí podemos ver que
la demanda máxima del sistema ocurre a las 16 horas, ya que la suma de estas es de 470 kilovoltamperios. Ahora, para el factor de demanda, la fórmula nos indica que es la demanda máxima individual entre la potencia activa individual que calculamos anteriormente. Esto para cada subalimentador. Por eso es que vemos aquí los valores 1, 2 y 3, 4 y 5, que corresponden a los subalimentadores de la tabla mostrada ahí en el enunciado. Entonces, esto nos da los factores de demanda mostrados acá en la parte izquierda. Luego, para el factor de demanda global, este nos dice por fórmula que es la potencia total demandada entre la carga total instalada. Bueno, y esto, como podemos ver, da un resultado de 0.7839. Luego, para el factor de diversidad del alimentador principal, este nos dice que es la sumatoria de las demandas máximas individuales entre la demanda máxima del sistema. Que como podemos ver, esta sumatoria corresponde a la suma de 188, 74, 23, 88 y 162 entre la demanda máxima del sistema, lo que da como resultado 1.1216, y cumple con lo visto en clases, que este valor generalmente es mayor a 1. Luego, para el cálculo del factor de simultaneidad, este nos dice que es la demanda máxima del sistema entre la sumatoria de las demandas máximas individuales, que sería como el inverso del que vimos anteriormente. Entonces, como podemos ver, da un resultado de 0.8916. Ahora, para el factor de carga es necesario calcular el consumo diario. El consumo diario sería, en la tabla anteriormente vista del enunciado, en la tabla 2, sería realizar la suma de las demandas totales máximas a cada hora. Es decir, hacer la sumatoria en horizontal y después toda la sumatoria en vertical. Esto nos da un consumo diario de 4050 kilovoltamperios por hora entre día. Entonces, bueno, aquí sacamos el factor de conversión que podemos ver para transformar esto a kilovoltamperios hora por mes, el cual no sirve para calcular el factor de carga, el cual tiene un valor de 30.32%. Bueno, ahora para el punto B, este nos dice que qué calibre AWG de conductores de máximo 2 por fase distribuidos en 2 ductos metálicos separados 2 veces el diámetro del ducto uno de otro sería el diseño del alimentador principal. En este nos dice que tomemos en cuenta que la longitud del alimentador principal es de 22 metros y que el ramal crítico tiene una caída de tensión de 2.82%. Bueno, para esto necesitamos calcular la corriente por cada conductor, por lo tanto ocupamos el factor de potencia global de la carga, que calculamos como se muestra en la parte izquierda, el cual da un valor de factor de potencia de 0.9105. Bueno, calculamos la corriente por cada conductor. Aquí no, dado que la separación entre ductos es bastante grande, no es necesario considerar un factor de agrupamiento. Sí es necesario calcular un factor de corrección por temperatura, pero el enunciado no nos menciona a qué temperatura ambiente se encuentra el sistema, por lo tanto no aplicamos un factor de corrección por temperatura. Por lo tanto, la
la corriente por cada conductor se calcula, como podemos ver en la parte derecha, que sería la potencia aparente calculada por 1000 entre la raíz de 3 por el voltaje mencionado en el enunciado por dos conductores, lo que da como resultado 365.93 amperios. Ahora, bueno, hacemos la verificación por caída de tensión con el factor de potencia calculado anteriormente. Para esto escogemos el calibre que nos sirve respecto a la corriente calculada anteriormente, y ese es un calibre de 500 AWG con una chaqueta THHW. Bueno, para la verificación usamos igual la tabla 9 del capítulo 9, en la cual obtenemos la reactancia y la resistencia. Y bueno, esto nos da una impedancia de 0.1514 ohmios por kilogramo, por kilómetro, tal y como se muestra en la fórmula de la parte derecha superior. Bueno, ahora haciendo las verificaciones de las caídas de tensión, acá tenemos en la fórmula izquierda tenemos ya el Z que calculamos anteriormente, la longitud nos la dio el enunciado y la corriente por cada conductor, que corresponde a 365.93. Esto nos da como resultado un porcentaje de caída de tensión de 0.4398, que cumple con lo estipulado en el artículo 215.2 A1B. Ahora, también nos dieron un dato de ramal crítico, que lo aplicamos en la parte derecha, donde la suma de estos dos no debe exceder, es decir, debe ser menor al 5%, tal y como se estipula en el mismo artículo. Y como podemos ver, esto se cumple, ya que el resultado da 3,2598%. Bueno, eso sería nuestra presentación. Muchas gracias.